Vamos ahora con las ecuaciones. Cuando queramos insertar ecuaciones en nuestro documento, nuestra memoria del trabajo fin de grado, lo que deberemos hacer es utilizar el editor de ecuaciones de Word. Nunca vamos a insertar ecuaciones como imágenes. Eso es muy cutre. Estamos elaborando una memoria profesional, por tanto, el documento tiene que ser también profesional. A la hora de insertar ecuaciones, yo lo que os recomiendo, en primer lugar, es que insertéis una tabla. Venimos a insertar tabla y seleccionáis una tabla que tenga una fila y dos columnas. A continuación, movéis una de las columnas para que nos quede una columna muy grande y una columna muy pequeña. En la columna grande insertaremos la ecuación con el editor de ecuaciones de Word y en la columna pequeña insertaremos el número de la ecuación. Por ejemplo, aquí insertaremos nuestra ecuación. Venimos a ecuación, pegamos por ejemplo esta ecuación de ejemplo que nos ponen aquí, la borramos e insertamos la ecuación que queramos. Pues yo voy a insertar por ejemplo esta ecuación de aquí. Utilizáis el editor de ecuaciones de Word para insertar la ecuación que queráis. Esta, por ejemplo. Bien, la ecuación la insertáis en la columna grande. En la columna pequeña insertáis el número de la ecuación. Todas las ecuaciones tienen que estar numeradas. Por eso, junto a la ecuación debe aparecer un número. A continuación, lo que haréis será seleccionar la tabla, venid a diseño, bordes y seleccionar sin borde. De este modo, lo que hacemos es que eliminamos los bordes de la tabla. Así conseguimos que nuestra ecuación no se mueva cuando pues añadamos texto en la parte superior, imágenes, lo que sea, y parezca que no hay nada alrededor. Esto no parece una tabla porque cuando lo pasáis a PDF aquí no se verá ningún tipo de borde. Sin embargo, como es una tabla, es muy estoico frente a cambios de formato en el propio documento. De este modo conseguimos que no se nos descuadren las ecuaciones en nuestra memoria, en nuestro documento de Word. Por tanto, sed rigurosos a la hora de incluir las ecuaciones en vuestros documentos. El lenguaje de la ingeniería son las matemáticas. Por ello, es importante que vuestra memoria de trabajo fin de grado sea rigurosa desde un punto de vista matemático, que seáis muy cuidadosos a la hora de insertar las diferentes ecuaciones que utilicéis en vuestro trabajo. Es importante también que todas las ecuaciones sean uniformes en todo el documento, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si aquí hemos elegido que las ecuaciones van a ir con letra de tamaño 11, Cambria 11, pues en todo el documento tengamos Cambria 11. Podéis elegir el tipo de letra que queráis y el tamaño que queráis, pero siempre el mismo. Lo mismo con el número de la ecuación, ¿vale? Exactamente, siempre seguiremos el mismo formato y el tamaño de letra será exactamente el mismo en todas las ecuaciones. De hecho, yo lo que os recomiendo es que únicamente insertéis una tabla para la primera ecuación del documento. Luego lo que deberíais hacer sería no insertar nuevas tablas, sino copiar tablas ya existentes. Aquí, en el ejemplo este que os he mostrado, yo lo he hecho de una manera que no es la más eficiente ni la más correcta. Lo que debería haber hecho es copiar esta ecuación que ya existe, copiarla, pegarla y editarla, borrar la ecuación que hay y poner aquí la ecuación nueva que yo quiero incluir, que es esta de aquí, ¿vale? La copio. Es esta de aquí. Cambio el número de la ecuación y en vez de poner un 3 pongo un 2. Y diréis, ¿esto por qué? Si os habéis fijado, ¿vale? Esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí tienen un formato ligeramente distinto, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, que aquí la primera columna de la tabla empieza justo aquí en el 0, mientras que esta empieza en el 0,5. Es importante que vuestro documento sea uniforme. Lo mismo pasa con el final. Aquí acaba en 14,5, esta acaba en 15 y pico. ¿Vale? Entonces es importante que vuestro documento sea uniforme y que todas las ecuaciones tengan exactamente el mismo formato. Por eso, yo lo que os recomiendo es que hagáis una ecuación, insertéis una ecuación, que elijáis qué formato queréis para vuestro TFG y luego lo que hagáis sea copiar y pegar, de tal modo que esta ecuación de aquí la deberíamos eliminar. Así hemos conseguido que todas las ecuaciones tengan exactamente el mismo formato. Veis que la ecuación 2 y la ecuación 3 tienen exactamente el mismo formato. La anchura
de la columna correspondiente a la fórmula es exactamente la misma que la anchura de la columna correspondiente al número. Además, las ecuaciones que incluyáis en vuestra memoria de trabajo fin de grado tienen que citarse en el propio texto. Aquí veis un ejemplo para la ecuación 3. Veis que la ecuación 3 se cita en el propio texto, hacemos referencia a ella en el propio texto, ¿vale? Lo mismo deberíamos hacer con la ecuación 2. Por ejemplo, la cito por aquí, ¿vale? La ecuación 2 representa la expresión temporal de la tensión. Además, también deberéis indicar todos los parámetros de la ecuación. ¿Qué son los parámetros de la ecuación? Esta ecuación tiene, por ejemplo, dos parámetros, f y t. Por tanto, hay que decirlo, donde f es la frecuencia y t es el tiempo. Los parámetros únicamente los describiremos la primera vez que aparezcan. Si tuviéramos una ecuación que fuera u de t igual a coseno de 2pi ft, no hace falta que digamos lo que es f y lo que es t porque ya lo hemos dicho aquí, ¿vale? La forma de nombrar los parámetros, de explicar los parámetros, puede ser esta o pueden ser otras fórmulas como por ejemplo la que tenéis aquí, ¿vale? Pero siempre debe indicarse lo que es cada uno de los parámetros presentes en las ecuaciones.